Estamos estudiando acerca del juicio final. En nuestra clase anterior vimos el concepto del juicio final. Vimos cómo para muchas personas el juicio final representa muchas cosas. Sin embargo, la Biblia es clara en decirnos que Dios ha apuntado un día específico en el que Él va a juzgar vivos, muertos, ángeles, humanos, principados, potestades, todas las cosas, Él las va a juzgar en ese día para determinar la recompensa de los justos y el castigo de los malos, mostrando así su justicia total y perfecta, ¿verdad? Y vimos también que Él ha dado ese día, dijimos, sucederá durante la segunda venida de Cristo. eh, el Señor le ha dado, el Padre le ha dado esa comisión al Hijo para juzgar todas las cosas. Y dijimos también que ese juicio es para todos, todas las personas, vivas, muertas, ángeles, humanos, todo va a ser juzgado en ese día. Y el propósito es ese dar y recibir, ¿verdad? Dar el merecido a los malvados y para que los que han sido justificados en él puedan recibir esos galardones que él promete para los que son suyos. El día de hoy vamos a ver entonces la meta de ese juicio final. Vimos el concepto del juicio final, ahora vamos a ver la meta del juicio final. ¿Cuál es el propósito por el que Dios eh, va a llevar a cabo este juicio final? Y asimismo, ¿cuál es el propósito que tiene nuestra confesión de darnos a conocer esta importante doctrina para nosotros? En primer lugar, vamos a ver la identidad de la meta. Vamos a ver como numeral 1 la manifestación de la misericordia de Dios en la salvación de los elegidos. Y como punto número 2, la manifestación de la justicia de Dios en la condenación de los réprobos. Y, segundamente, la realización de la meta. Vamos a ver también para los justos y para los malvados. Entonces, vamos a dividir este párrafo en estas dos partes, la identidad de la meta y la realización de la meta. Miremos entonces lo que dice el párrafo 2. Este va a ser el objeto de nuestro estudio en esta noche. ¿Cuál es el propósito del juicio final? La confesión nos responde en el capítulo 32, párrafo 2, lo siguiente. El propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos y la de su justicia en la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y desobedientes. Pues entonces entrarán los justos a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensa eterna en la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, es un enunciado bien largo que vamos a ir descomponiendo en partes para que podamos entenderlo de una manera mejor. Pero quiero que noten algunas cosas que están manifiestas de primas a primeras. Se menciona continuamente esa condenación eterna, el tormento eterno, la eterna perdición. Y hay una razón para ello. La confesión es enfática en esta temporalidad del castigo al decir que es un castigo eterno, y también una de las cosas muy importantes es que esta condenación eterna de los réprobos no es porque sí, no es arbitraria, no es porque a Dios le cae mal, no es porque Dios se la tiene contra ellos, sino que es porque son malvados y desobedientes. Nadie se va al infierno por buena gente. Nadie se va al infierno por hacer lo bueno. La gente se va al infierno por ser malvados y desobedientes, aunque sean lindas personas, aunque sean bien amables
que sean bien cariñosos, pero en su corazón, si no han reconocido a Cristo como su Salvador, son malvados por naturaleza y son desobedientes. Entonces, Dios no manda a nadie al infierno que no se lo merezca. Y eso es muy importante, hermanos, porque en el mal conocimiento de esta doctrina, la gente piensa que Dios manda al infierno gente inocente, que Dios es un tirano déspota que solamente quiere hacer las cosas arbitrariamente, cuando no es así. Todas las personas que se van al infierno de buena gana, de muy buena gana, porque no quisieron ni creer en Cristo, ni buscar a Dios, ni obedecer sus mandamientos. Entonces, nuevamente, nadie se va por mera arbitrariedad de Dios al mandar a unos al cielo y a otros al infierno. No, hay una razón detrás de todo esto. Entonces, vamos a ver la primera parte, la identidad de la meta. En primer lugar, la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos. ¿Cuál es el propósito del juicio final? Número uno, Dios manifestar la gloria de su misericordia inmensa al salvar eternamente a los elegidos. ¿Verdad? Con el juicio final, Dios muestra la misericordia que Él ha tenido al salvar a aquellos que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1, del 4 al 5, leemos, Emily. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Amén. Efesios nos recuerda esta verdad. Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En Él es importante porque no fue en base a méritos propios. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No nos escogió solamente porque sí, sino que nos escogió para que hiciéramos buenas obras en Él. En amor nos predestinó, Él manifestó esto que nos dice la confesión aquí como la gloria de su misericordia a través de ese amor al predestinarnos para ser adoptados como sus hijos mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. Dios no tenía que hacer eso por nosotros. Dios no estaba obligado a salvarnos. Dios no estaba obligado a elegirnos. Él lo hizo simple y sencillamente por el beneplácito de su voluntad. Y así Él manifiesta la gloria de su misericordia, en que sin estar obligado y en que sin merecerlo nosotros, Él tuvo a bien elegirnos para salvarnos. Leamos ahora Romanos 8, 29 y 30. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos los hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Entonces queda claro a través de estos versículos que uno de los propósitos principales al Dios establecer un día de juicio es para manifestar esa misericordia gloriosa a través de la salvación eterna de los elegidos. Dice que Él nos eligió, que Él nos predestinó, ¿verdad? A través de la elección, nos llamó, nos justificó y también nos glorificó. Pero ¿cuándo sucede eso? Si nunca hubiera un tiempo estipulado para que eso suceda, entonces lo que nos dice la Biblia son fantasías animadas de ayer y hoy. Pero la Biblia nos dice que ese glorificó se va a llevar a cabo en el día del juicio final. Pero ahí los santos elegidos según el beneplácito de su voluntad, vamos a recibir esa salvación eterna que Él nos ha prometido.
En ese día, era necesario ese día para nosotros, para que se materializaran todas las promesas que Él nos ha hecho en su palabra. Amén. Pero también el propósito del día del juicio es manifestar su justicia en la condenación eterna de los réprobos que son malvados y desobedientes. El segundo propósito del día del juicio es darle la condenación eterna a los malvados y desobedientes. Porque si nunca va a llegar un día en que van a recibir lo que el Señor, las amenazas que el Señor ha dado a los que se apartan de Él y a los que desobedecen sus mandamientos, entonces no hay nada que temer realmente. No hay ningún peligro latente. Todo es, nuevamente, fantasías animadas de ayer y hoy. Pero al saber que efectivamente hay un día en que los malvados van a recibir su castigo, entonces las amenazas que hay en la Biblia son ciertas, se van a cumplir. Si no hubiera día de juicio, no hay por qué temer. Pero como hay día de juicio, así como es cierto que nosotros vamos a recibir la glorificación, también los malvados van a recibir la condenación eterna. ¿A dónde leemos esto? Romanos 9, del 22 al 23. Héctor. Y que ese Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Amén. Entonces, Dios hace manifiesta su ira y hace notorio su poder a través de este día del juicio en el que Él va a traer ese castigo para los vasos de ira preparados para destrucción. Y de la misma manera, Él va a hacer notorias las riquezas de su gloria al mostrar con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para la gloria su inmensa misericordia. ¿Verdad? Entonces nos dice que definitivamente la otra cara o el otro propósito de este día del juicio es traer su justicia perfecta a los malvados. Ahora miremos 2 de Pedro 2:17. Bueno, no es. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Entonces, esa densa oscuridad está reservada para aquellos que son malos y desobedientes. Otro texto de prueba, Judas 4, hermana Carlota. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando de hombres impíos y malvados que se meten encubiertamente en las iglesias, aparentando ser cristianos, pero realmente no lo son. Estos son los vasos de ira de los que habla la palabra, y para ellos dice que está reservado una condenación. Estos han sido destinados para esta condenación, ¿verdad? Así que vemos ahí la dualidad de propósitos, la manifestación de la gloria eterna y la manifestación de la condenación eterna de los réprobos. Ahora, miremos entonces la realización de la meta. Si nos preguntan cuál es el propósito del día del juicio, nosotros podemos contestar ahora con propiedad y sabiendo lo que dice la Biblia, que tiene un propósito doble. Tiene como propósito, en primer lugar, la manifestación de la salvación de los elegidos y, como segundo propósito, la condenación eterna de los malvados y desobedientes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esa meta? En primer lugar, para los justos. ¿Qué nos dice la confesión? Nos dice, pues entonces,
entrarán los justos a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensa eterna en la presencia del Señor. Esa es la manera en cómo se va a llevar a cabo la manifestación de la gloria, la manifestación de la gloriosa misericordia del Señor en el día del juicio final con los elegidos. Ahora los va a hacer entrar en la vida eterna y van a recibir la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Eso es lo que nosotros recibiremos, eso es la máxima esperanza que nosotros tenemos como cristianos. Eso es lo que vamos a recibir con el Señor si hemos sido verdaderamente lavados y limpiados por la sangre de Cristo y vivimos en Él y hemos sido justificados por el Cordero. Mateo 25, 23. Su señor le dijo, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Esas son las palabras que el Señor le dice a aquellos que han sido siervos fieles, ¿verdad? Y mire qué interesante elección de palabras, ¿verdad? Porque le dice buen siervo y fiel. No le dice eficiente, no le dice millonario, no le dice ningún otro calificativo, sino que fiel, buen siervo fiel. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Eficiencia, crecimiento, nada de eso. Solamente fidelidad. Solamente fidelidad para hacernos partícipes del gozo del Señor. Entonces, individualmente, hermanos, como creyentes, cada uno de nosotros, tenemos que preocuparnos por ser fieles delante del Señor, más que cualquier otra cosa. El Señor no le va a preguntar cuánto griego sabe, cuánto hebreo sabe, cuántos títulos de teología ha sacado. El Señor le va a preguntar por la fidelidad en su vida. El Señor va a examinar la fidelidad en su vida. ¿Qué tan fiel eres con la iglesia? ¿Qué tan fiel eres en la lectura de la palabra? ¿Qué tan fiel eres en la oración? ¿Qué tan fiel eres en tu vida, en guardarte del mal, en buscar agradar al Señor, obedecer la ley y todo lo demás? Eso es lo que el Señor va a ver en nosotros. Como iglesia no nos va a juzgar por cuántas personas alcanzamos, cuánto impactamos a la sociedad, qué tan relevantes somos, si la gente conoce nuestro nombre. No, nos va a juzgar por la fidelidad. Qué tan fieles somos como iglesia a la palabra, a sus mandatos, a las ordenanzas. Y eso es en lo que nosotros tenemos que enfocarnos, hermanos, en la fidelidad personal como creyentes y en la fidelidad como iglesia también a lo que el Señor nos ha mandado, a la oración, al evangelismo, a todas estas cosas que son importantes. En segundo lugar, el cumplimiento de este propósito que el Señor ha dejado para los malvados. ¿Cómo se cumple? Dice la confesión, pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, ahora se hace más claro para nosotros lo que nos dice este párrafo. Nos dice, en primer lugar, el propósito: manifestar la gloria de su misericordia a los elegidos. En segundo lugar, manifestar el castigo eterno a los réprobos por ser malvados y desobedientes. ¿Y cómo va a lograr eso Dios? Primeramente con los justos, les va a dar la vida eterna y los va a hacer partícipes del gozo del Señor. ¿Y cómo va a cumplir ese propósito con los malvados? Dándoles esa condenación eterna, ¿verdad? Enviándolos al tormento eterno y castigándolos con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Está bien, hermanos, el castigo, estarse quemando eternamente, nunca morir, un gusano que los consume eternamente
Y eso es horrible. Si uno piensa en eso y trata de ponerse en carne propia, en ese sentir, uno piensa qué cosa más espantosa. Pero por encima de todo eso, tiene que ser para nosotros mucho más doloroso, mucho más espantoso y mucho más aterrador el estar lejos de la presencia del Señor. No hay castigo más grande para un creyente verdadero que estar alejado de la presencia del Señor. Estar alejado de la gloria de su poder, de contemplar su rostro, de ver sus maravillas, de admirar su creación. Hermanos, no hay nada más hermoso que eso. Y no poder disfrutarlo, no poder ver su rostro, no poder escuchar esas palabras que le dice al siervo fiel. Buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y que al contrario nos diga, como le dijo a los que estaban en la izquierda, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hay otra versión que dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Entonces imagina la dureza de esas palabras del Señor. Creo que ni todos los fuegos eternos son comparables al dolor de no estar con nuestro amado Salvador. Eso, ese es el peor castigo que pudiéramos recibir. Así que debemos evitar a toda costa, hermanos, caer ahí en esa categoría de malvados. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Se imagina la dureza de esas palabras, hermano? Y hay gente que no repara en eso, pero cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros vemos nuevamente lo que dijimos al principio, que la gente que se va allá no se va solamente por arbitrariedad del Señor, sino que estaban malditos al fuego eterno. O sea, eran merecedores de ese castigo. En la misma escala y en la misma línea con el diablo y sus ángeles. Porque ¿cuál fue el pecado por el cual el diablo y sus ángeles fueron condenados al fuego del infierno? Desobediencia, rebelión contra Dios. Y así son las personas que se van al infierno, que son condenadas al infierno. Son condenadas por desobediencia y por rebelión contra Dios. Son iguales al diablo y a sus ángeles. Se creen mejores que Dios y quieren usurpar el trono de Dios poniéndose ellos mismos u otras cosas como su Dios y rindiéndole adoración. Entonces, claro, son malditos al fuego eterno. Miremos algunos otros textos de prueba. Mateo 36. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Segunda Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Lucas 3:17, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Pues sigue. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Entonces miramos acá la dureza de estos castigos, ¿verdad? Cuando Dios lleva a cabo este juicio para los malvados. Y quiero que noten que el lenguaje bíblico siempre habla de una pena eterna o igualmente de una recompensa eterna. ¿Verdad? En Mateo 25:46 nos dice castigo eterno. Segunda de Tesalonicenses 1:9 dice pena de eterna perdición. O sea, siempre estos, ¿cómo pudiéramos decir? Estos
estas acciones o estas, sea el castigo o sea la recompensa, siempre están precedidas por este adjetivo. Son eternos, son para siempre. Tanto el castigo como la recompensa son eternos. Y los versículos que hablan acerca de esto enfatizan siempre en la temporalidad permanente de estos estados. Lucas 3:17 dice, nunca se apagará. Marcos 9:48 y 49 dice que no muere y el fuego nunca se apaga. El gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. ¿Verdad? Siempre vemos esa temporalidad perenne en cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué hace eso la Biblia? ¿Y por qué nos presenta la confesión con tanto énfasis esa temporalidad del castigo, de la recompensa? Porque trata de afirmar la doctrina del juicio interminable. O sea, el juicio es interminable. Para los malvados el castigo es eterno. Y para los justos la recompensa es también eterna. Así que el propósito general de este artículo es refrendar esta doctrina del juicio interminable. Y esto se resalta en el lenguaje bíblico utilizado 3 veces en el párrafo 2 para referirse al castigo de los malvados. Esto es evidente con las frases castigo eterno, tormento eterno y eterna condenación. La importancia de recalcar esta doctrina yace en la necesidad de contrarrestar doctrinas heréticas como las del universalismo y el aniquilismo. Vamos a ver más adelante qué son esos. Pero el propósito general es poder recalcar esta doctrina del juicio interminable para contrarrestar el surgimiento de doctrinas como estas del universalismo y el aniquilismo. La confesión hace eso mediante 3 recursos: las afirmaciones positivas, las negaciones insistentes y las expresiones diversas. Miremos el uso de cada una de estas. En primer lugar, las afirmaciones positivas. Vamos a ver el uso de los recursos y después al final vamos a definir este universalismo y el aniquilismo. En primer lugar, afirmaciones positivas. Las escrituras afirman positivamente que los sufrimientos de los condenados son eternos. Todos los versículos que leímos que hablan acerca de esto, vimos que siempre llevan el calificativo de que son eternos. Los que niegan la doctrina del tormento interminable han puesto objeciones a las mismas, arguyendo los términos traducidos por las palabras eterno o perpetuo en estos pasajes pueden indicar en algunos casos una duración finita o limitada. A esta objeción se pueden dar varias respuestas. Básicamente lo que dice esta premisa es que tratan de jugar nuestro juego, por así decirlo. Ustedes dicen que, por ejemplo, con el milenio, cuando en Apocalipsis se habla acerca del milenio, ustedes dicen que no son literalmente 1000 años, sino que es un periodo relativamente largo de tiempo, no es literal. Entonces, ¿por qué ahora cuando hablan de eternidad, entonces sí piensan que es literal? No puede ser un periodo considerablemente largo de tiempo. Entonces, cuando nos hacen esas preguntas, nos pueden dejar en saque, ¿verdad? Porque dice, aplicando la misma lógica de ustedes, o la misma interpretación a el milenio, apliquémosla a la parte de la eternidad. ¿Y qué tal si no es literal y se refiere a un periodo de tiempo metafórico? ¿Cómo respondemos a esa interrogante, sí, objeción, ¿verdad? En primer lugar, con la prueba del tiempo.
Si bien es cierto, en algunos casos este lenguaje puede utilizarse con respecto a una duración finita y significar simplemente un tiempo prolongado o algo por el estilo, como cuando hablamos del milenio. Es indudablemente cierto que los autores bíblicos deseaban expresar la idea de duración eterna, y estas eran las mejores y únicas palabras que tenían a su alcance. Ellos hacen un esfuerzo intencional por especificar una y otra vez que eterno significa para siempre. Ese es el propósito del autor. ¿Cómo lo sabemos? Porque las mismas palabras que se usan para eternidad, que son aión, aionios y aidios, se usan para expresar la existencia eterna de Dios. Cuando se habla en la Biblia de que Dios es eterno, se usa la misma palabra que se usa para hablar de castigo o de condenación eterna. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:17, Romanos 1:20, Romanos 16:26, hablando acerca de Cristo, Apocalipsis 1:18, del Espíritu Santo, Hebreos 9:14, y la duración interminable de la felicidad de los santos. En todos estos pasajes que hablan acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Espíritu Santo y acerca de la felicidad de los santos, utilizan la misma palabra eterna que se utiliza para hablar de castigo, de tormento o de condenación. Entonces, por la prueba del tiempo, afirma que esta palabra eterna no es metafórica, sino que es literal, porque se usa para referirse de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, de la felicidad de los santos y de todas estas cosas que también son positivas. En segundo lugar, la prueba del significado. En la inmensa mayoría de los usos de tal lenguaje, el significado es el de una duración inacabable. Cuando se utiliza acerca de la era venidera y no de esta era, se refiere universalmente a una duración interminable. Y nosotros buscamos esta palabra en un diccionario de griego, vamos a ver que la definición específica de este término habla acerca de una duración interminable. En tercer lugar, la prueba del lenguaje. ¿Cómo es que se llama el diccionario griego, hermano? No, pero no. Lexicógrafo, no. La herramienta como tal no se llama diccionario, sino que se llama lexicógrafo, no me acuerdo. Ya me voy a acordar. La prueba del lenguaje es la tercera manera en cómo nosotros podemos responder a estas objeciones. El lenguaje que se refiere a la eterna bienaventuranza de los justos es estrictamente paralelo al que se refiere al tormento eterno de los malvados. Así como se habla acerca de la bienaventuranza de los justos con un carácter eterno, así también se habla acerca del tormento eterno de los malvados. Así pues, cualquier argumento que niegue la eternidad del castigo de los malvados también socava la duración eterna de la bienaventuranza de los justos. Cuando hablamos de la salvación, sí decimos que es eterna, ¿verdad? Pero cuando hablamos del castigo, no, ese no es eterno. No, si nosotros vamos a negar la eternidad del castigo, entonces necesariamente tenemos que negar también la eternidad de la salvación. Y no podemos hacer eso porque siempre en toda la escritura se habla acerca de la salvación eterna. Entonces, ¿perdón? ¿Ah? No, ya me voy a acordar. De manera que tales teorías acerca de los términos bíblicos no constituyen un refugio seguro ni cierto contra el castigo eterno. Cualquiera que niega la eternidad del castigo puede saber que de acuerdo a la descripción y al uso de la palabra, del lenguaje, del tiempo y del significado, está albergando una herejía.
Cualquiera que quiera negar la eternidad del castigo de Dios está yendo en contra de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, no es correcto ni seguro estar albergando ese tipo de objeciones o enseñanzas. El segundo recurso son las negaciones insistentes. Las negaciones insistentes. Ese es un refuerzo adicional de la doctrina del tormento eterno que lo constituyen aquellas afirmaciones de la Escritura que hablan del tormento de los malvados como interminable o incesante o sin fin. Como por ejemplo, Lucas 3:17, Marcos 9:43 y 48, Mateo 3:12, Mateo 5:26. Constantemente nos hablan acerca del tormento de los malvados y que ese tormento es interminable, incesante o sin fin. Y en tercer lugar, con frases diversas. Hay diversas frases en la Escritura que afirman de una manera implícita la eternidad de este castigo o la falta de término, la ausencia de una terminación de estos castigos. Tenemos expresiones varias que dan a entender la total desesperanza y la perpetuidad de los tormentos del infierno. Tales expresiones, consideradas juntamente con las solemnes advertencias para no incurrir en tal juicio, hablan de la total finalidad y la desesperanza del infierno. Entonces, tenemos expresiones que dan a entender esta perpetuidad del castigo. Tenemos advertencias solemnes que nos hablan también de que el castigo va a ser eterno. Tenemos, por ejemplo, la advertencia del pecado imperdonable en Mateo 12:31-32 y Marcos 3:29, que también nos habla de eso. Tenemos, me hace falta otra. Falta otra. La advertencia también del pecado imperdonable, comunican inevitablemente la misma doctrina al hablar de aquellos de quienes hubieran sido mejor no haber nacido. También el estado de la resurrección se considera en todas las partes de la Biblia como la condición humana final y eterna, pero la Biblia afirma claramente que los malvados serán resucitados corporalmente con el propósito de sufrir la ira divina. Así que estas evidencias ponen fuera de toda duda el apoyo bíblico para la doctrina de los tormentos inacabables de los malvados, ¿verdad? En todas estas frases nosotros encontramos la eternidad del castigo, la perpetuidad de ese tormento. Así que vimos las expresiones diversas, vimos las negaciones insistentes, vimos las afirmaciones positivas que nos hablan a nosotros acerca de esta eternidad de tormento. Así que ahora vamos a hablar acerca de las dos doctrinas o las dos enseñanzas heréticas que han negado esta eternidad del castigo. La primera es el universalismo. El universalismo enseña que todos los hombres pueden ser salvos. Al final dicen ellos, todos se van a salvar, hasta el diablo se va a salvar. Eso es lo que enseña el universalismo y tristemente hay muchas personas que enseñan eso y que creen eso. Que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es tan misericordioso que al final nadie se va a condenar. Todos van a ser salvos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos sean salvos.
y que todos procedan al arrepentimiento. Esos son algunos de los versículos que ellos utilizan para afirmar estas cosas. Contra esto se presenta el testimonio uniforme de la Escritura de que hay dos destinos paralelos pero distintos para los hombres. El universalismo también implica una cuestión realmente absurda bajo el punto de vista bíblico, y esto es que hasta Satanás mismo va a ser salvo. Si se niega que Satanás será salvo y se afirma que solo los hombres serán salvos, entonces es necesario recordar al hereje que los hombres condenados sufren el mismo destino que el diablo y sus ángeles, ¿verdad? No podemos entonces nosotros caer en este juego y en esta enseñanza herética. El universalismo tiene que negar también la afirmación de Cristo de que para algunos hombres habría sido mejor que nunca hubieran nacido. ¿Por qué? Porque si el universalismo es cierto, siempre es mejor haber nacido. Si todos se van a salvar, ¿cuál es el problema de haber nacido, verdad? La débil evidencia citada a favor del universalismo es la misma evidencia citada por el arminianismo para probar sus teorías de la expiación universal y la elección condicional. Los arminianos dicen, no es cierto que Jesús solamente murió por los elegidos y no es cierto que solamente a los que él eligió desde antes de la fundación del mundo, a esos son los que va a salvar. ¿Y cuál es la evidencia que ellos usan para esto? La Escritura, ¿verdad? El lenguaje universal de la Escritura. Todos los hombres, todo el mundo. Y Juan 3:16 es la muletilla, ¿verdad? Y el caballito de combate. Pues Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para que quién? Todo aquel que en Él cree no se pierda. No para que todo el mundo no se pierda, sino que solamente el que cree en Él. Pero sacan de contexto estas afirmaciones universales, pensando que todo el mundo es literalmente todo el mundo, todo lo que hay en la tierra. Entonces cuando ellos leen Juan 3:16, que dice, pues Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ahí está meten al diablo, ¿verdad? Y también en Primera de Pedro, cuando dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos se salven y procedan al arrepentimiento, ahí también meten en la canasta al diablo, utilizando versículos sin contexto, olvidando que esa carta Pedro la está escribiendo a los cristianos que están en la dispersión en Asia Menor. Entonces, el universalismo en estas frases es su caballito de combate para afirmar estas doctrinas heréticas. Y es refutado por las mismas consideraciones que refutan el arminianismo. Es un hecho simple que ese lenguaje en la Escritura no designa a todos los hombres sin excepción, sino que por el contrario, ¿no?, a todos los elegidos de la humanidad como un todo. Los elegidos pueden ser salvos y en ellos el mundo como un todo, sin que todos y cada uno de los hombres sean salvos. Ahora el aniquilacionismo o el aniquilismo. El aniquilacionismo es probablemente la herejía más popular en nuestro tiempo y ha sido ampliamente promovida por los testigos de Jehová. Ha sido adoptada o al menos tolerada por importantes evangélicos. Enseña que en algún momento, tras un periodo de castigo en el infierno, tanto los cuerpos como las almas de los malvados serán extinguidos hasta dejar de existir. Eso es lo que habla esta doctrina del aniquilismo. El castigo por el pecado, la muerte y la segunda muerte es considerado como una extinción final o aniquilación absoluta. Algunas consideraciones acerca de eso, porque esta gente viene y presenta argumentos bien convincentes acerca de la aniquilación, pero varias consideraciones muestran la necedad de esta posición y por qué están equivocados. En primer lugar, porque no puede reconciliarse con la afirmación de Cristo de que mejor les hubiera sido no haber nacido, porque significa en última instancia que su condición será exactamente como que si nunca hubieran nacido.
¿verdad? Entonces, ¿qué caso tiene que diga Cristo? Mejor les hubiera sido nunca haber nacido, si al final en el juicio, en la condenación, los va a aniquilar totalmente y va a ser igual como que si nunca hubieran existido. No tiene ningún tipo de consistencia ni relación esa postura con lo que el Señor Jesucristo está advirtiendo acerca de la maldad de los hombres y que mejor les hubiera sido no haber nacido. En segundo lugar, persiste en equiparar el lenguaje bíblico de la destrucción con la idea filosófica de la aniquilación. Y en el lenguaje bíblico, la palabra destrucción nunca significa que algo deja de existir completamente, sino que significa arruinar. Cuando nosotros leemos la palabra destruir en la Biblia, no se refiere a aniquilar completamente, a que deja de existir. Significa que queda reducido en ruinas, pero no que deja de existir. Entonces, ellos, en lugar de... El problema está cuando se lee en el idioma de uno, la traducción dice destrucción, cualquiera va a decir destrucción, es que hasta ahí finalizó, pero cuando va al griego es la palabra apoleia y significa ruina o pérdida físicamente, espiritual o eterna. Entonces no está diciendo que va a dejar de existir, ¿verdad? Como el aniquilacionismo, sino la ruina espiritual. Sí. Entonces ellos equiparan esa palabra bíblica con la filosofía de la aniquilación y no es correcto. Finalmente, el aniquilacionismo pervierte la enseñanza bíblica acerca del castigo por el pecado. Cuando Jesús tomó vicaria y sustitutivamente sobre sí mismo el castigo por nuestros pecados, Él no fue aniquilado o extinguido. Fue castigado con sufrimiento y tormento, tanto del cuerpo como del alma. El aniquilacionismo contradice lógicamente la doctrina de la expiación sustitutiva. Así que cualquier doctrina del amor de Dios que termina por dudar o negar la doctrina del castigo eterno es una doctrina falsa. ¿Por qué? Porque nosotros ya vimos toda la base bíblica que nos habla de que el castigo, el tormento y la condenación van a ser eternas. No hay ningún versículo para probar lo contrario. Toda la evidencia bíblica nos habla a nosotros acerca de la eternidad, del castigo, del tormento, de la condenación y del sufrimiento. Así que es una doctrina que mutila a Dios, subestimando su justicia perfecta y minimizando el mal radical del pecado. Porque realmente, si fuera una aniquilación total, no fuera castigo, más bien fuera recompensa. Porque la gente anda buscando escapar de la culpa. Entonces, con morir, con dejar de existir, se fueron todos los problemas. ¿Verdad? Pero realmente, el verdadero sufrimiento, el verdadero castigo, es estar eternamente recibiendo la recompensa por nuestra maldad. Y eso es lo que hace ese castigo tan terrible. No confundamos una firme insistencia en la doctrina del castigo eterno con el deleite sádico de la misma. Fue aquel que pudo decir con toda exactitud de sí mismo que era manso y humilde, que invirtió en las escrituras con bastante frecuencia, insistencia y viveza acerca del peligro del fuego eterno. Así que cuando nosotros leemos acerca de esta condena perpetua, acerca de este castigo perpetuo, acerca de este tormento eterno, nuestra mente no tiene que estar orientada en ver la dureza de Dios Que usted es robot, porque usted da lugar de seguro humano. al ofrecer esto a las personas, Usted es carminimilista. sino que nuestra mente tiene que estar
en cómo debemos nosotros evitar ir ahí. Porque si verdaderamente somos de Dios, entonces nosotros trataremos, buscaremos y procuraremos vivir de acuerdo a nuestra profesión de fe, vivir de acuerdo a nuestro llamado para no recibir este castigo tan cruel y tan malvado. Amén. Así que en nuestra próxima clase, hermanos, vamos a ver el impacto del juicio final en la práctica y actualmente y las implicaciones del juicio final. Como repaso, este párrafo nos enseña el propósito del juicio final. Ahí vimos que el propósito del juicio final es darle a los justos, a los elegidos, la manifestación de su gloriosa misericordia, y a los malvados el castigo eterno por su maldad y desobediencia. ¿Y cómo hace eso Dios? Con los justos, dándoles la vida eterna y permitiéndoles experimentar el gozo del Señor, y con los malvados, dándoles el castigo eterno y todos los sufrimientos eternos que vienen acompañados de la muerte. Así que esta es el contenido de esta clase. Vamos a terminar entonces orando al Señor para quedar despedidos. Voy a pedirle a mi hermano Ludwig que pueda. Amén. Padre amado, te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí una vez más para aprender un poco más acerca de tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos has revelado, por lo que nos has enseñado hoy acerca del juicio. Ayúdanos a que no se quede meramente en un conocimiento en nuestras cabezas, Señor, sino que realmente podamos poner por obra el vivir sabiendo que va a haber un juicio final, Señor, sabiendo que cualquier cosa que pueda pasar al final va a ser recompensada, Señor, para los que hemos sido elegidos, y a vivir con misericordia para aquellos que actualmente están condenados, Señor. Ayúdanos a ser valientes en llevar tu evangelio para salvar a la mayor cantidad de personas posibles. Y ayúdanos, Señor, a siempre tener esto en mente en cada acción y en cada cosa que hagamos. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Amén y amén.